Saludos cordiales estimados alumnos. En este video aprenderemos algunas técnicas y herramientas que nos ayudarán a aprobar un examen de Excel empresarial. En la actualidad, muchas compañías aplican este tipo de pruebas incluso antes de las entrevistas para ver qué tan bien se desenvuelve un candidato en un programa tan importante a nivel empresarial como lo es Microsoft Excel. Antes de entrar de lleno en este examen de ejemplo que hemos diseñado para ti, te daré 5 consejos rápidos que debes tener presente. Primero, debes revisar cuidadosamente los datos que te ofrecen y saber en qué contexto estás trabajando para tener un panorama claro. Segundo, revisa con sumo cuidado que no existan inconsistencias en los datos que te han proporcionado. Más adelante veremos cómo. Tercero, utiliza siempre tablas dinámicas para la extracción de datos. Esto facilitará el proceso. Cuarto, presenta tus resultados en un dashboard bien elaborado y con un bonito formato. Y quinto, pero no menos importante, obtén el empleo. Si presentas un examen limpio, sin errores ni fallas, tus probabilidades de obtener ese trabajo por el cual estás aplicando se elevan considerablemente. Ahora sí, comencemos. Veamos qué indicaciones nos han proporcionado. Dice acá, en la siguiente hoja encontrarás una base de datos con ingresos de personal de un periodo de tiempo. Con esta información y utilizando tus conocimientos de Excel, requiero que generes un indicador que me diga de una manera ejecutiva cuántas personas ingresaron a la compañía, qué posiciones tienen, cuántas personas se asignaron a planta, cuántas personas se liberaron en planta, cuánto tiempo tardamos en asignar a una persona, cuánto tiempo tardamos en liberar a una persona, la rotación y cómo está distribuida la población. Muy bien. Si recuerdas el tercer consejo que te di al comienzo de este video, ya podrás inferir que vamos a utilizar tablas dinámicas para extraer todos estos datos que nos están pidiendo. Así que vamos a crear 2 pestañas, una para las tablas y otra para el dashboard que vamos a crear al final. Tal como lo indican las instrucciones, acá podemos ver una base de datos. Lo primero que vamos a hacer es convertir esta base de datos a una tabla con control T, para que podamos trabajar con mayor facilidad y el diseño vamos a cambiar el nombre a entradas. Regresemos ahora a las instrucciones. Lo primero que nos piden es la cantidad de personas que han ingresado a la compañía. Nos vamos a nuestra pestaña de tablas y vamos a crear la primera tabla dinámica. Y acá en la fuente de la tabla vamos a colocar igualmente entradas para que se haga el enlace con la tabla principal. Y vamos ahora a colocar el nombre de la primera pregunta, personas que ingresaron. Ahora, acá es donde va a comenzar a entrar en juego nuestra capacidad de análisis y la intuición. Cualquiera puede aprender fácilmente a manejar Excel, pero no cualquiera puede analizar correctamente una prueba para extraer los datos que necesitamos. Para saber cuántas personas han ingresado existen muchos caminos, como para cualquier otra cosa en Excel, pero primero debemos verificar que en la base de datos no haya líneas en blanco. Para eso, nos posicionamos en la primera casilla de los apellidos y apretamos control flecha hacia abajo. Si llegamos hasta el final, quiere decir que no hay espacios en blanco. Así que podemos volver a nuestra tabla y tomamos los apellidos. Lo bajamos hasta valores y acá podemos ver la cantidad de personas. Así de sencillo, ya tenemos nuestra primera respuesta. ¿Ves qué fácil? Solo hay que saber analizar la pregunta y cómo llegar a la respuesta. Para hacer el proceso más sencillo, vamos a copiar nuestra primera tabla dinámica. Veamos ahora cuál es el segundo requisito que nos piden. En este caso es qué posición tienen las personas que ingresaron. Cambiamos el título y ahora regresamos a la base de datos a ver con qué contamos y cómo podemos obtener esta información. Como puedes observar, no existe una columna que se llame posición, pero sí hay una columna de departamento y otra de actividad, de donde quizás podríamos sacar la información. Si analizamos un poco, la posición es algo así como el puesto de trabajo, y basándonos en este razonamiento, podemos ver que la información que necesitamos está en la columna de actividad. Así que regresamos a nuestra tabla dinámica y bajamos la actividad hasta el recuadro de filas. Si tienes un ojo rápido, ya habrás notado el problema que se nos presenta en esta tabla. Tenemos tanto operador lógico como ruteador repetidos, y esto se debe a que seguramente en algunas partes de la base de datos estas palabras están escritas con algún acento o con un espacio al final, además de tener algunos datos en blanco, lo cual ya es un problema de quien nos haya proporcionado la base de datos, y sobre esto no podemos hacer nada. Ahora, para solucionar el problemita de los duplicados, que es más pequeño de lo que parece, te invito a pensar unos segundos en qué función podríamos utilizar.
Si a tu mente se vino la opción reemplazos, permíteme felicitarte porque tu intuición está muy despierta. Si pensaste en otra opción o en ninguna, no te preocupes, juntos vamos a aprender. Vámonos de nuevo a la base de datos y con la opción Control B alta entramos a la opción de buscar y reemplazar. Acá en reemplazar vamos a escribir ruteador con un espacio al final y lo reemplazamos con ruteador, así, sin espacios. Hacemos clic en reemplazar todo y listo. Vamos a hacer lo mismo con operador logístico. Nos regresamos a la tabla dinámica y nos vamos a analizar, actualizar. Y como vemos, ya se ha actualizado nuestra tabla sin valores repetidos y ya tenemos por consiguiente la segunda respuesta. Pasemos ahora a buscar la tercera respuesta. En las instrucciones nos piden indicar cuántas personas se asignaron a planta y en qué posición. Esta pregunta es un poco más complicada que las anteriores, pero vamos, juntos podemos resolverla. Volvamos a nuestra pestaña de tablas y copiamos nuevamente la tabla dinámica y colocamos el nombre. Ahora en nuestra base de datos vemos que tenemos una pestaña con el nombre asignación. Si nos piden indicar cuántas personas fueron asignadas, es indiscutible que la información debe salir de acá. Ahora bien, podemos ver que no solo tenemos fechas de asignaciones, sino también hay casillas donde se nos indican que la persona fue dada de baja. Además de que, si nos vamos aquí al filtro de nuestra tabla, vamos a ver una serie de datos, además de la fecha de asignación, que realmente no nos dicen nada. Ahora en nuestra tabla dinámica lo que haremos es bajar la fecha de asignación a filtros y vamos a quitar todos los datos que no nos sean útiles, como por ejemplo los no asignados. Y como vemos de todas las personas que ingresaron a la empresa, solo esta cantidad fueron asignadas a planta. No fue tan difícil, ¿cierto? A medida que vamos avanzando se va haciendo más sencillo el proceso lógico y el proceso en Excel. Avancemos entonces rápidamente a la cuarta pregunta. Esta vez nos piden indicar cuántas personas se liberaron de planta y en qué posición. Vamos de nuevo a copiar la tabla y a cambiar el nombre para regresar a nuestra base de datos y analizar con qué contamos. Y como ves acá, contamos con una columna de fecha de liberación. Revisamos que no tengan datos extraños y nos regresamos a nuestra tabla dinámica. Simplemente vamos a cambiar el filtro. Quitamos la fecha de asignación y lo reemplazamos por la fecha de liberación. Vamos ahora a filtrar los datos. Quitamos los no liberados, los datos en blanco y listo. Ya hemos obtenido otro resultado de nuestra prueba. Hasta el momento no ha sido tan complicado como pensaba, ¿cierto? Pero ahora vamos a entrar en un terreno un poquito más complejo, donde por lo general quienes presentan estas pruebas tienden a fallar, así que mucha atención. Vamos excelente, pero debemos seguir así. La quinta pregunta nos dice que debemos indicar cuánto tiempo tarda en asignar a una persona por posición. Una vez más, lo fundamental es utilizar la lógica. Si vemos los datos que tenemos en la base, podemos ver que está la fecha de ingreso y la fecha de asignación. Es decir, que lo que necesitamos saber es cuánto tiempo transcurre desde el ingreso hasta la asignación, para lo cual necesitamos hacer tanto restas como obtener promedios. Esta vez vamos a trabajar primero sobre nuestra tabla principal. Vamos a agregar una columna acá que se llame días para asignar y simplemente vamos a restar la fecha de asignación con la fecha de ingreso. Le damos formato de número y ya tenemos listo el primer paso. Como puedes ver, en algunas casillas nos dio un valor negativo y en otras un error. Todo esto debe ser revisado cuidadosamente cuando vamos a crear la tabla dinámica para que indiquemos con precisión qué es lo que se nos está solicitando. Ahora sí, vámonos a la pestaña de tablas y de nuevo vamos a copiar la tabla y cambiamos el nombre. Vamos a actualizar la página para que se incluya nuestra nueva columna. Nos vamos ahora a deshacer de este valor y vamos a colocar los días para asignar en la casilla valores. Y como necesitamos es el promedio, haremos clic derecho, resumir valores por y seleccionamos promedio. Como ves, en algunas partes nos da un error y es por lo que te mencioné anteriormente de los errores de cálculo. ¿Qué vamos a hacer? Sencillo. Vamos a bajar nuevamente los días para asignar a la cuadrícula de filtro y acá vamos a eliminar todos estos datos innecesarios.
Y ahora sí, tenemos el promedio de días que, de acuerdo al puesto, se tarda la compañía en asignar a una persona. Si vemos ahora la sexta pregunta, por posición, ¿cuánto tiempo tardamos en liberar a una persona?, podemos ver que es básicamente lo mismo que ya hemos hecho, así que vamos a repetir el procedimiento. Creamos una nueva columna que se llame días de liberación y vamos a restar la fecha de liberación con la fecha de ingreso. Le vamos a dar formato de número y ya tenemos el resultado en esta columna. Regresamos a nuestra hoja de tablas dinámicas. Copiamos la tabla, cambiamos el nombre y por supuesto actualizamos para incluir la nueva columna. Vamos a quitar ahora los días para asignar y vamos a reemplazar con los días de liberación. Cambiamos nuevamente a promedio y como ves todos nos han dado un error, pero como ya sabes vamos a corregirlo con la aplicación de filtros. Y listo, ya tenemos una pregunta más con su respectiva solución. Y ahora nos vamos con la última pregunta, que es la rotación del personal. Te estarás preguntando entonces qué vamos a hacer con la distribución, pero no te preocupes, eso lo vamos a hacer directamente en el dashboard con una gráfica. Para obtener la rotación del personal, que es un porcentaje, vamos a necesitar utilizar muchísima lógica, ya que esto no lo vas a conseguir en ningún curso de Excel por ser un indicador exclusivo de los departamentos de recursos humanos. En teoría, la rotación de personal es la división de la cantidad de bajas que hubo en un periodo entre la cantidad de ingresos que hubo en ese mismo periodo de tiempo. Si has prestado atención a la base de datos, habrás notado que tenemos una última columna con la fecha de baja, que es con lo cual vamos a trabajar ahora. Nos vamos a la pestaña de tablas y repetimos el procedimiento de copiar la tabla dinámica y cambiar el nombre. Vamos a quitar todos estos datos que no necesitamos y vamos a colocar en valores la columna de apellidos, que fue la manera en la que obtuvimos la cantidad de personas que ingresaron, y además vamos a colocar la columna de fecha de baja para saber cuántas personas abandonaron la empresa. Ahora simplemente vamos a aplicar una fórmula de división, las personas que salieron o las bajas entre las personas que entramos. Las convertimos a formato de porcentaje y listo. Así de simple tenemos la rotación de personal para esta empresa. Como ves, ya tenemos 7 respuestas de nuestro examen de manera sencilla y muy práctica. ¿Qué debemos hacer ahora? Armar el dashboard para presentar estos resultados a la persona que nos está haciendo la evaluación. Acá yo tengo algo adelantado para no hacer este video infinito, así que simplemente te explicaré qué he hecho. Lo primero que hice fue sacar los resultados de las tablas dinámicas de esta manera. Si nos vamos al inicio, verás que también te dejé algunas recomendaciones sobre el contenido del dashboard para que sea completo y fácil de leer. Te recomiendo siempre hacer un esquema de este tipo sobre lo que vas a poner en el dashboard para que tengas una guía y no vayas por ahí improvisando sobre la marcha. Ahora sí te explico qué he hecho. Primero ten presente que la base de los dashboards siempre son las formas. En este caso seleccioné estos cuadritos. En el principal he colocado los ingresos, ya que al ser la primera pregunta es como la base sobre la cual se sostiene todo lo demás. Adicional a esto le he agregado las bajas que ha sufrido la empresa. Luego, como puedes ver, he creado 3 cuadros más, un poco más pequeños que el principal por cuestiones de estética, donde he colocado la información de la cantidad de asignados y la cantidad de liberados con los respectivos porcentajes, los cuales he obtenido dividiendo las cifras de resultados entre los ingresos. También he agregado los días de liberación y finalmente el porcentaje de la rotación. Para finalizar, vamos a hacer la gráfica de distribución de la población que te comenté hace unos minutos. Para esto vamos a volver a la tabla dinámica de actividad que creamos al comienzo y vamos a insertar una gráfica. La ordenamos de mayor a menor y lo vamos a llevar al dashboard. Ahora nos vamos a dedicar a darle el formato que deseamos. Y listo, ya tenemos un dashboard sencillo para presentar los resultados. Ya queda de tu parte ponerle un poco de creatividad en la combinación de colores, en qué otros datos quieres agregar, etc. Espero que este video te haya sido de utilidad. Recuerda siempre que lo más importante es olvidarse de los nervios y concentrarse en lo que nos están pidiendo. Leer bien cada pregunta y utilizar la lógica es siempre el camino correcto. Mucha suerte en tu próxima prueba.